Buen día, doy bienvenida a mi exposición sobre uno de los tipos de pedagogía crítica. Mi nombre es Ángela Elena Hernández Tique, soy de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia en el programa de licenciatura de lenguas extranjeras con énfasis en inglés. En el día de hoy voy a hablar sobre la pedagogía crítica de Paulo Freire. Comencemos. Paulo Reglus Neves Freire nació el 19 de septiembre de 1921, hace 100 años exactamente, en Sao Paulo, Brasil. Fue un pedagogo y filósofo brasileño destacado defensor de la pedagogía crítica. Es conocido por su influyente trabajo La pedagogía del oprimido, que se considera uno de los textos fundamentales de este movimiento. Hijo de una familia de clase media pobre, Freire conoció la pobreza y el hambre durante la Gran Depresión de 1929. Una experiencia que formó sus preocupaciones por los pobres y que le ayudaría a forjar su perspectiva educativa. En 1943, Freire ingresó en la Universidad de Facultad de Derecho, donde estudió Filosofía y Psicología del Lenguaje. En 1946, fue nombrado director del Departamento de Educación y Cultura y Servicio Social de Trabajo, principalmente entre los pobres, que no sabían leer ni escribir. Empezó a adoptar un método no ortodoxo. En esa época leer y escribir eran requisitos para votar en las elecciones presidenciales. En 1961 fue nombrado director del Departamento de Extensión Cultural de la Universidad. Y en 1962 tuvo su primera oportunidad de aplicar de manera significativa sus teorías, cuando se les enseñó a leer y a escribir a 300 trabajadores de plantíos de caña de azúcar en tan solo 45 días. En respuesta a estos buenos resultados, el gobierno brasileño aprobó la creación de miles de círculos culturales en todo el país. En 1967, Freire publicó su libro La educación como práctica de la libertad. El libro fue bien recibido y se le ofreció el puesto de profesor visitante en la Universidad de Harvard en 1969. En 1970 había escrito su famoso libro de la pedagogía del oprimido. Freire consagró su vida a la lucha por construir un método pedagógico que ayude a construir las condiciones de emancipación de las personas y colabore a transformar el mundo. Este método fue la alfabetización crítica, también conocida como alfabetización liberadora o concientizadora. Es el pensamiento pedagógico de Freire, así como su propuesta para la alfabetización de adultos, que inspiraría los principales programas de alfabetización en Brasil a comienzos de los 60. Freire elaboró una propuesta de alfabetización cuyo principio básico era la lectura del mundo, precede a la lectura de la palabra. Su objetivo es incluso, antes de iniciar el proceso de llevar a la alfabetización, llevar al educando a asumirse como sujeto de aprendizaje, como ser capaz y responsable, así como también sobrepasar la comprensión mágica de la realidad y desmitificar la cultura letrada, la cual el educando está iniciando durante este proceso, y el estudiante va desarrollando una visión crítica que le permitirá convertirse en un agente de cambio y producción cultural. En oposición al modelo de reproducción cultural que impera en la escuela, claro está. Paulo Freire, en su libro Pedagogía del oprimido, hace una crítica a la educación, que toma a los educandos como recipientes en los cuales será depositado el saber. A este tipo de educación la llamó bancaria o pedagogía tradicional de los opresores, puesto que el educador es el único poseedor de conocimiento y es el quien va a transmitir los conocimientos a los educados, de tal forma que estos se convierten en sujetos pasivos y por tanto en sujetos oprimidos. En vez de comunicarse, el educador hace comunicados, meras incidencias, mientras que los alumnos reciben pacientemente, memorizan y repiten. Freire consideró que la educación bancaria debe cambiar a una educación con una visión crítica del mundo en donde vivimos, puesto que no permite la conciencia de la realidad y la liberación de los educandos y solo sirve a la clase dominante u opresora. Otra de las propuestas que realizó este pedagogo se titula La pedagogía de la pregunta, que plantea en su libro Hacia la pedagogía de la pregunta. Esta pedagogía se basa en la creación del conocimiento a través de preguntas, donde el alumnado, también como el profesor y la profesora, pueden aprender de ellas y provoca un enriquecimiento recíproco. Freire considera que el conocimiento parte de la curiosidad, siendo las preguntas puramente curiosidad, ganas de explorar. Las respuestas que se considera la única verdad
son un bloqueo para el avance educativo y por ello este pedagogo considera fundamental enseñar a plantear preguntas en el ámbito escolar y no centrarse en buscar una única respuesta, sino considerar el proceso de búsqueda como lo realmente educativo. El rol de maestro. Freire propone que los profesores conozcan el contexto en el que viven los estudiantes, el lenguaje y cómo se ha dado la construcción de ese lenguaje, para comprender por qué dicen lo que dicen. En medida que se fortalezca la curiosidad de los estudiantes, se convoque a la creatividad, la imaginación, la intuición, las emociones, las conjeturas, la argumentación, la comprensión, la interpretación de los hechos. Ellos serán más conscientes de su realidad, su condición humana y las posibilidades que tienen con el conocimiento. La función del maestro es enseñar, pero no de cualquier manera, sino de una preparación científica que le permita ser consciente de su intencionalidad ética y política. Por ello es de resaltar que la cualidad de esta práctica educativa frente al mundo es la actitud progresista. Una actitud progresista es una persona que no le teme a la novedad. Actúa a favor de clases populares, es consciente de su presencia dentro del mundo, se siente mal frente a las injusticias, se ofende con las discriminaciones, lucha contra la impunidad, rechaza el fatalismo cínico e inmovilizante, y críticamente esperanzado en la realización de las personas, en el sentido histórico de su proceder. Freire insiste en la práctica educativa hay una opción político-pedagógica, en el cual los educadores pueden ser formados en una mirada progresista del mundo. El rol del estudiante. Según Freire, el educando debe ser capaz y consciente de su realidad y cambiar su estructura mental para su formación, su transformación y liberación mediante un pensamiento crítico de su realidad circundante. Debe ser reflexivo, analítico, participador, dialogador, enfrentando con un pensamiento crítico en su desenvolvimiento educativo, consciente en adquirir nuevos conocimientos. Su finalidad es que cada estudiante desarrolle el pensamiento crítico y él mismo pueda dar respuesta a los interrogantes que se les presenta en su contexto de problemáticas sociales. Estrategias que se deben emplear. Paulo Freire sostiene que el pueblo es partícipe de su propia enseñanza. Algunos primeros pasos deben ser los siguientes: promover el diálogo reflexivo y crítico, que se sustente en el respeto a la diferencia y en la apertura a la interfluencia de todos los polos de conflicto. Generar una cultura participativa que solo será autenticada y comprometida en la medida en que se estimule la creatividad, la libertad, la diferencia, la autonomía. Formular e implementar programas dirigidos a los jóvenes que estén lejos de ser asistenciales, pues solo así promoverán su actuación comprometedora y creativa autónoma. Diseñar y aplicar programas que partan de la realidad de los jóvenes y no de la cultura adulta homogénica, para que respondan a sus necesidades, ya que únicamente así se les dará o se les generará compromiso y un vínculo afectivo estrecho. Sentido de pertenencia. Legitimar las culturas juveniles, entenderlas, comprenderlas como parte de un todo social y no como un apéndice problemático. Generar espacios de formación permanente en temas de interés. Promover actividades de acercamiento y tener una participación activa en el proceso de toma de decisiones. Paulo Freire. Enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su propia producción o construcción. Muchas gracias por quedarse hasta el final. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.